Y ahora estamos en comunicación, Claudio, con María Eugenia Talerico, es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera y ex vicepresidenta, vicepresidenta, lo dije bien, de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Talerico milita actualmente en el Partido Republicano, de Republicanos Unidos desde hace semanas. Viene apuntando contra el gobierno justamente por el manejo de la Unidad de Información Financiera. Recordemos que días pasados fue desplazado el titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia y se nombró a un reemplazante que justamente es la expareja de Talerico al frente entonces de este organismo, el exfiscal Paul Stark. Talerico, muy buenos días. Aquí Claudio Mardones y Elizabeth Pejer la saludamos en la previa de Modo Fontevecchia. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buen día. Recién en la presentación, usted venía apuntando ya desde hace varias semanas por el tema de la Unidad de Información Financiera y los manejos del gobierno con esto. Bueno, la verdad que estoy alertando, digamos que desde el intento, bueno, en la nominación del hijo para acá, empecé a observar con mucho cuidado toda la organización del sistema de inteligencia y las agencias de organización y control. Primero porque el hijo obviamente es muy significativo lo que significa un juez con tantas impugnaciones por parte de la sociedad civil y, como digo, el peor de la cuadra a la Corte Suprema por 20 años, y todo el significado que eso tiene en cuanto a la constitución de la institucionalidad y lo que están viendo los jueces que se comportan bien y lo que significa eso. A partir de ahí los movimientos, las nominaciones a la Secretaría de Inteligencia, una persona que fue consejera escolar, al número 1 me estoy refiriendo, Neifer, por ser, digamos, era consejero escolar, pero era amigo de Caputo y todo un entramado ahí de relaciones que tienen que ver con lo personal y no con lo técnico y lo idóneo para hacerse cargo de semejante organismo que además siempre tantos cuestionamientos ha tenido durante nuestra vida democrática. Después, todas las cuestiones que aparecen a partir de la nominación de Vázquez en la AFIP, digamos, relacionados siempre con la inteligencia dentro del organismo, y todos los señalamientos de corrupción, no le asemeja, más allá de esto, las cuestiones de honorabilidad, hace saltar 4 pasos a su mujer frente a todos, porque bueno, eso es típico de las personas que tienen estas características. Y obviamente la Unidad de Información Financiera también está en el centro de todo ese entramado de organismos de control y de investigación que el kirchnerismo había organizado también, primero para recabar información de los ciudadanos, después para perseguir a voces críticas, opositores, un control político de organismos que tienen que estar cumpliendo roles muy importantes para todos y que obviamente no tienen que estar persiguiendo a nadie. Entonces, estas alertas están. Jacobucci, el presidente saliente, es una persona honorable, las versiones para sacarlo son absolutamente mentirosas, es una persona austera, que ha cumplido un rol muy importante porque la Argentina realmente ha sido un milagro que no entre en lista gris. Él fue parte del equipo técnico de defensa de la Argentina como parte de la Unidad de Información Financiera, y ya le habían desplazado a su segundo, Manuel Tencio, cuando ponen un pie en la causa Insaurralde, y después obviamente tengo conocimiento por distintas versiones que circulan y se saben de las presiones a Jacobucci cuando avanzó en el caso Tesur, cuando da paso, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, pidiendo la nulidad que había beneficiado en el asunto de los cuadernos a Calcaterra y que iba a destrozar el caso de los cuadernos. Entonces hay toda una voluntad del gobierno que se nota en los pasos que van dando cuando uno mira esto, más allá de la falta de idoneidad o de falta de honestidad de muchos de los funcionarios que se designan, en un desmantelamiento del sistema que tiene que ver con la persecución de la corrupción en la Argentina. Bueno, claro. Y eso ha sido lo que le costó el cargo a Jacobucci. Claro, en ese sentido se informó que la UIF iba a dejar de ser querellante en causas de corrupción. Eso es como medio extraño, ¿no?
Miren, las unidades de información, quiero porque ahora todo se ha orquestado, esto no es que van a dar un paso y no tienen cobertura, entonces empiezan a salir personas, ¿no? Diciendo, no, el rol de querellante no, somos la única o la segunda UIF del mundo que tiene estas facultades. Las UIF tienen distintas facultades en el mundo y son los países muchas veces los que deciden qué pueden hacer y qué no pueden hacer las UIF. Hay un rol central que marca el estándar internacional, que es la recepción, análisis y diseminación de información para temas de lavado de activos, y ahí las UIF tienen distintas maneras, algunas dependen directamente de los fiscales, otras de los bancos centrales, otras están en los ministerios de justicia, algunas tienen facultades de regulación y de supervisión, otras no. La UIF Argentina tiene todas las facultades concentradas en una, y en su momento se le otorga este rol de querellante que ha tenido en un país que está atravesado por la corrupción, como dice el informe actual del GAFI, la última evaluación nacional de riesgos de la Argentina, dijo: la corrupción es una amenaza, incluso una vulnerabilidad para el buen funcionamiento del sistema institucional y judicial en la Argentina. Y entonces ese rol que tuvo la UIF, por ejemplo, nos permitió del 2015 al 2016, que es cuando, del 2016 al 2019, que fue cuando nos desempeñamos, obtener 10 condenas cuando el promedio fue 1, juicios orales, el número es de los juicios orales. Del 2000 al 2015 se hizo un solo juicio oral por lavado de activos. Con el rol de querellante logramos aumentar en 14 los juicios orales y las condenas que después se fueron pronunciando y que aumentaron en su monto. Fueron 25 nuevas condenas, pero juicios orales teníamos 1 cuando llegamos y logramos poder hacer 14. Eran 10 condenas del 2000 al 2015, se obtuvieron 25 nuevas condenas. Dentro de las condenas había personas jurídicas, porque en la Argentina no estaba como la cultura de llegar hasta las personas jurídicas, las sociedades o las empresas involucradas en esos delitos. Récords en decomisos y medidas cautelares que fueron como de 600.000 y algo el monto que habíamos obtenido. Logramos por primera vez decomisos anticipados en casos como el de Antonini Wilson, el de Muñoz, Piedrahíta Ceballos, que eran temas narcos. Entonces, realmente el rol de querellante en un país donde vos vas, por ejemplo, al norte, tenés un solo fiscal que no tiene ni mucha idea de lo que estamos hablando, de rutas financieras, de sistemas financieros, de cómo hacer esta investigación. Solo frente a la organización criminal narco que tiene 10 abogados defendiendo a todos los imputados. La vulnerabilidad que tiene este sistema hace que el rol de la UIF, que desembarcaba en esos juicios también, en el norte argentino, por ejemplo, a cumplir su rol, coayudaban sin ningún lugar a dudas a obtener condenas y que los juicios avancen. Lo mismo en materia de corrupción. La tarea de la UIF del 2000 al 2015 solo se concentró en el 10% de los asuntos en temas de corrupción. Y frente a la evaluación que Argentina tiene, eso es una vergüenza y un verdadero escándalo. El rol de la UIF permitió avanzar y acompañar mucha prueba en los casos de corrupción como Tesur, Ruta del Dinero K, Vialidad, los sauces, los cuadernos. Ha sido vital ese rol de la UIF porque muchas veces hay problemas en el Ministerio Público Fiscal, o por corrupción, o por falta de conocimiento, o por falta de personal idóneo, porque no tenemos un sistema perfecto en la Argentina. Y entonces estos organismos, este organismo en particular, fue vital. Entonces ahora le sacan el rol, probablemente, en una discusión que podemos dar desde el punto de vista legislativo, le van a sacar el rol cuando está demostrado que en la Argentina fue eficiente y necesario ese rol que cumplió la Unidad de Información Financiera. Ahora, tal digo, atendiendo a todo esto que está diciendo, entonces digo, por ahí se puede, desde ese lugar se puede explicar también tanto empeño del gobierno para salir por ahí a atacarla. Incluso recuerdo hace unos días cuando se conoció esta polémica difusión de listas de supuestos protegidos de la AFIP durante el gobierno de Macri, ¿no? Que la cuenta John en la red social X, que es por todos atribuida a Santiago, al asesor especial del presidente Santiago Caputo, que haya directamente enfocado hacia usted, ¿no? ¿Lo vincula con esto también? Yo tengo dos razones para mí por las que me están atacando del modo que me están atacando, y además obviamente poniendo
visiblemente sobre la mesa que están usando las herramientas del Estado para atacar personas, porque son cuentas que en muchas se organizan desde la Casa Rosada. Hay un salón destinado para la comunicación del estratega Santiago Caputo. No más el salón de las mujeres, ¿no? Claro, el ex salón de las mujeres. Entonces, están ahí, están usando toda esta cuestión del Estado para atacarme por dos razones, seguramente. Primero, porque obviamente estos señalamientos son graves, son ciertos y están a la vista de todos y son una gran contradicción con un gobierno que supuestamente venía a combatir a la casta. Y fíjate que en los últimos días, hasta Tailade y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Mena, me atacan en consonancia con los propios mileístas. O sea, esto es una unidad que ni la hemos soñado lo que está pasando para atacarme, pero esencialmente también creo que es, primero porque los señalamientos son ciertos y entonces digamos, no hay... tienen que tratar de atacarme a ver si me aflojan, pero también porque saben que voy a construir una alternativa en la provincia de Buenos Aires, vamos a disputar las elecciones ahí, y bueno, somos personas que en este sentido institucional somos absolutamente críticas y estamos descubriendo un entramado de corruptos y de personas no aptas para cumplir sus funciones que se están acomodando, digamos, al mando de Santiago Caputo de una manera absolutamente indebida, usando recursos públicos y para perseguir a los ciudadanos, ¿no? Talerico, y le hago una pregunta, porque otra de las versiones es que Jacobucci también había sido expulsado porque le adjudican haber tenido una reunión con la fundadora de la coalición cívica, Elisa Carrió. ¿Tiene algún nivel de certidumbre esta versión para usted? Mire, no sé si se reunió o no se reunió Jacobucci con Elisa Carrió, pero si esa además es la causal del despido, hay una intromisión absolutamente indebida en el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera. Tengo entendido, sí, tengo conocimiento que Elisa Carrió y otras personas de su espacio presentaron ante la UIF una denuncia muy importante por los entramados del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y que tienen terminales que como siempre terminan e involucran a muchísimos poderosos de la Argentina. No sé si Elisa Carrió se reunió o no con Jacobucci, sé que había hecho una presentación en la UIF, que como ustedes saben tiene la posibilidad de, mediante el análisis de cuentas bancarias, operaciones inmobiliarias, transferencias y todo, tener un cuadro de situación de los vinculados a los entramados, que obviamente es una caso, potente herramienta, ¿no? Está hablando de la causa que involucra, la investigación que involucra a Donofrio, el ex ministro de Transporte de la provincia. Correcto. Habían hecho una presentación porque aparentemente hay unas financieras operando en el Hotel Sheraton de Pilar, donde hay muchos poderosos involucrados en la operatoria y bueno, obviamente está bien, la Unidad de Información Financiera puede recibir ese tipo de denuncias y tiene un rol muy importante que cumplir para detectar qué está sucediendo ahí, ¿no? Y en el caso de Donofrio, aparte la investigación, bueno, también involucra a familiares y a otras figuras también, especialmente del lugar de su inserción territorial. Pero ahí quería preguntarle, el dato que sorprende mucho es esta decisión a partir de todo lo que usted... Primero, la UIF parece que ha sido un dolor de cabeza para todos los presidentes desde que existe, ¿no? Pero de alguna manera, de alguna forma más desembosada, en algunos otros casos con un poquito más de diplomacia y con el cuidado de la forma. Pero ahí le quería preguntar, porque que la UIF deje de ser querellante, eso implica de que es una decisión tomada desde lo más alto del poder. ¿Usted concretamente cree que Santiago Caputo está directamente atrás de toda esta estrategia que está ahogando a la UIF y que ahora la descabezó? En el caso de la parte de justicia, digamos, de los organismos que dependen de justicia, la persona que actúa por Santiago Caputo es Amerio, el segundo del Ministerio de Justicia. Exactamente, el viceministro. Sebastián Amerio. Usted dice, Sebastián Amerio. Como usted dice, también para todo el acuerdo por los pliegos, la operación que hicieron para que los senadores aprueben al hijo y todo ese teje y maneje está a cargo de esa dupla. La autonomía y la independencia de la Unidad de Información Financiera, como usted dice, es todo un tema durante todos los gobiernos porque hay mucha información sensible y obviamente la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, es el único organismo que si pide información a la AFIP, al Banco Central, a los profesionales, ningún secreto del sistema se puede anteponer a la Unidad de Información Financiera. No hay secreto fiscal ni personal que impida el acceso. Ningún secreto si la UIF hace un pedido para poder hacer sus análisis.
Entonces, había un capítulo entero que habíamos diseñado para reforzar esa autonomía e independencia, tanto en la designación como en la remoción, como en la provisión de los recursos, porque otra de las cosas que están haciendo ahora, y más allá de que no hay plata y que obviamente hay que hacer algún reequilibrio de cómo estaba distribuido el dinero, es obviamente un recorte presupuestario enorme, porque es otra manera de debilitar a este tipo de organismos. El lavado de activos, la verdad, en la Argentina, el más importante tiene que ver con el narco. El otro más importante tiene que ver con la corrupción, y lo señaló la última evaluación de riesgo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, debilitar un organismo que tiene esta tarea y que es fundamental, como decía Delia Ferreira Rubio, fue una argentina que presidió ¿cómo es este organismo internacional contra la corrupción, ¿no? Delia decía, la pata más importante de lucha contra la corrupción es el lavado. ¿Por qué? Porque es el dinero, la UIF tiene un rol central en materia de lucha contra la corrupción porque va por el dinero. Entonces, realmente el debilitamiento, cuando las dos principales amenazas de la Argentina son narcotráfico y corrupción, es una vergüenza, porque es incrementar el problema. Y hoy la autonomía y la independencia, por todas las noticias que todos podemos leer en los diarios, no hay duda que está puesta en jaque por el gobierno y que las personas son las que dan las órdenes para hacer o no hacer desde la Casa Rosada, que es lo que resistió Jacobucci y las razones por las que lo sacaron. Ahora, Talerica, yo recuerdo que cuando asumió Javier Milei, justamente su nombre fue el que se manejó y hasta, no informalmente, formalmente creo que circuló. Hasta circuló, y creo que hasta el presidente Javier Milei le había hecho un ofrecimiento justamente para encabezar la UIF. Digo... ¿No? No, perdón. No, la UIF no. El ministro Francos, conjunto con Javier Iguacel, habíamos organizado unos 10.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires para fiscalizar la elección, obviamente, y cuidar el voto del presidente Milei. Y en ese momento, frente a eso, y además Franco tenía referencias de cómo yo me había comportado en la Unidad de Información Financiera y cómo había funcionado el equipo, me propone estar en Migraciones. Efectivamente, había aceptado, estábamos casi en transición, el ministro había hablado incluso con la persona que estaba a cargo de Migraciones, y de pronto el domingo anterior a tener esa reunión me llama y me dice, mira, me llaman de la Casa Rosada para decirme de que no hay ninguna posibilidad de tenerte en el equipo de gobierno. Ningún problema, yo nunca había trabajado ni con el mineísmo ni con nadie, con lo cual, bueno, no hay ningún inconveniente, gracias igualmente por el ofrecimiento que me habías hecho. Hoy, visto lo que pasó, desde el ingreso de Scioli, que fue vicepresidente de Kirchner, más allá del vínculo que puedan tener entre ellos, hasta cuando nominaron al hijo, digo, bueno, era el primer portazo, sin que te echen por teléfono, como están echando los funcionarios de muchísimo nivel y honestos. Me queda siempre a mí, me quedó muy atravesado cuando lo echaron a Giordano de Lancés, que había descubierto todo el entramado. Los primeros momentos. Claro, seguros, entonces yo hubiera pegado el portazo, no tengas ninguna duda que hubiera pegado el portazo, como me gustaría que lo hagan todos los funcionarios que saben que estas cosas están pasando en la Argentina, porque la Argentina no tiene problemas solamente económicos, tenemos grandes problemas de corrupción, que para mí es uno de los principales problemas que tiene Argentina, y siguen todos ahí porque estamos en el gobierno de moda, y obviamente tienen muy entusiasmados a todos los argentinos y tenemos alguna esperanza, pero estos problemas son graves y tenemos a muchos funcionarios que lo saben en silencio y por lo menos sin levantar la voz frente a la gravedad de lo que está sucediendo. Entiendo, no tenés ningún interés en trabajar en un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. Lo que pasa es que para mí estos temas son tan vitales que si yo tengo que mezclar lo que pienso para la Argentina, lo que quiero para un país, con personas que están en las antípodas en estos temas, yo no puedo de ninguna manera participar, viste, como si hay que fingir demencia, la verdad, eso me pasa, los que saben lo que está pasando, entonces realmente yo creo que hay que tener una alternativa. Nadie duda, a mí me trajo a la política Ricardo López Murphy, o sea, nadie duda que está hablando de que tenemos que tener superávit, hace años que viene diciendo en este sentido lo que hay que hacer para tener un Estado más chico, más eficiente, pero bueno, que represente también primero un respeto hacia el resto de la oposición, el disenso, después más transparencia. Han cerrado la oficina anticorrupción
Anticorrupción ha cerrado la información patrimonial del presidente. Tenemos una persona como Santiago Caputo que es un asesor y no tiene las responsabilidades institucionales que hay que tener en un país que tiene que estar ordenado, dando garantías de futuro, ¿no? Y escuchándola con atención y teniendo en cuenta que usted va a jugar electoralmente en la provincia de Buenos Aires, bueno, parece que este va a ser un espejo incómodo tanto para el gobierno nacional como para la Libertad Avanza, y más teniendo en cuenta esto que nos compartía a nosotros, que en otro momento estuvo a un paso de ser funcionaria del gobierno de Javier Milei. Y ahí le hago una pregunta política a partir del escenario electoral que se avecina, teniendo en cuenta esta situación y en vista de estas intimidades que usted ha visto, ¿no?, desde una glándula tan sensible como es la UIF, ¿qué cree que puede llegar a pasar en provincia de Buenos Aires? Así como está planteado el escenario, si no hay una coincidencia entre la Libertad Avanza y el PRO, al menos en la provincia de Buenos Aires, las chances de que el peronismo pueda ganar son amplias. En ese contexto, usted sabe que se puede enfrentar con una discusión, y es que la acusen de fragmentar el voto, ¿no? Que parece que es la crítica a varias voces disonantes. ¿Cómo se prepara para eso? Esas voces van a sonar de parte de la política que no quiere ceder espacio ni poder, y entonces se van a mezclar todos en lo que yo dije, el enchastre, ¿no? Por oposición al kirchnerismo. Yo creo que primero ordenemos, porque cuando se eligió gobernador, que era crucial liberar a la provincia de Buenos Aires de Kicillof y de toda la mafia que funciona alrededor de ese gobierno, y que a veces tiene terminales que son impensables, porque los acuerdos en la provincia de Buenos Aires son también representados en la legislatura bonaerense con el caso de Chocolate Rigó, y es bien evidente lo que pasa, ¿no? Entonces, los primeros que dejan ese sistema de gobierno fue el propio mileísmo con Carolina Píparo corriendo en la elección pasada. Entonces ahora tenemos un problema en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las próximas elecciones son legislativas. ¿Y sabés qué le digo yo a la gente? Que la propuesta que nosotros vamos a presentar va a decir claramente que apoyamos el rumbo en algunas materias, como tienen que ver la desregulación, la desburocratización, el sacar todos los curros que hay atrás de cada estructura de gobierno. Pero y somos opositores al kirchnerismo, nadie va a tener ninguna duda. Nosotros no nos vamos a dar vuelta, le vamos a dar mucha certeza a la ciudadanía de quiénes somos y cómo vamos a votar. En las listas de la Libertad Avanza, con el armado que ya estoy viendo en el territorio provincial, porque yo ya lo estoy recorriendo, o sea, qué dirigentes se están buscando. Olvídense, si este gobierno tiene un momento de debilidad, se le van a dar vuelta como se le están dando vuelta en los consejos deliberantes, como se les están dando vuelta en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y aún con un gobierno en escalada de éxito. Por más allá de los problemas que se puedan señalar, es el gobierno, todo el mundo, fíjate los saltos que hay hacia la Libertad Avanza. Entonces, esa garantía nosotros se la vamos a dar. Gorocotós nos vamos a tener, y los gorocotós van a estar adentro de la lista de Libertad Avanza, porque el armado que están haciendo es el reciclaje de personajes de la política que la gente ya lo va a ver. María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la UIF, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Muy buen día. 8 horas.